Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Un grupo de activistas cubanos se ha reunido con funcionarios del gobierno de Suecia para hablar de la financiación de la Unión Europea al régimen de la isla. Con nosotros está Hugo Achá, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estimado Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, apreciado Mario. Siempre un placer. Cuéntanos, Hugo, ¿qué han hecho en Suecia? ¿Cuál es el impacto del trabajo de ustedes? ¿Con quién se han reunido? Y sobre todo, ¿han podido mostrarle al gobierno sueco el impacto que tiene el régimen cubano hoy en temas fundamentales como el apoyo al terrorismo internacional, alegadamente, o el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania? Mira, apreciado Mario, las respuestas a esas preguntas tuyas tienen que empezar con una premisa básica de la cual me siento realmente orgulloso. La presencia nuestra en Estocolmo, donde me encuentro en este mismo momento, es básicamente una muestra de que aquel viejo mito de que las organizaciones cubanas son capaces de todo menos de trabajar en conjunto, eso solo es un mito. Están acá conmigo, y vuelvo a repetir, es un orgullo, Cuba Decide, representada por Víctor Dueñas, organización liderada por Rosa María Payá. Está con nosotros Javier Larrondo de Prisoners Defenders. Está Carolina Barrero de Ciudadanía y Libertad. Y estamos nosotros desde la IFHRC. Y esto que no es ni mucho menos el presentar una posición simple y sencillamente igual porque sí, sino el llegar a consensos, partiendo a veces de posiciones disímiles, pero entendiendo que el compromiso por la libertad, por la democracia en Cuba es un compromiso irrenunciable y que nos lleva a alcanzar consensos y a través de esos consensos y de esa unidad, logros como los que creemos haber conseguido durante todas estas jornadas, porque no es solamente el día de hoy. Perdona la introducción, pero es necesaria frente a lo que ha sido un proceso coherente. Tú fuiste parte de la cobertura de cuando, a partir de este tipo de acciones, junto con Rosa María Payá en Vilnius, conseguimos una situación histórica, que fue la negativa formal, oficialmente comunicada al alto comisionado y a la Unión Europea de Lituania a no ratificar el PDCA. Y contigo también conversamos en detalle de por qué esto tornaba ilegal la aplicación, entre comillas, provisional en la que se empeñó en su momento Federica Mogherini y que continuó Borrell. Esa coherencia que hemos demostrado ahora, esa coherencia que acompañó las gestiones de otras organizaciones del exilio cubano, porque acá también estuvo Orlando Gutiérrez, nos han llevado a dar un paso más importante, un paso que cada vez nos va acercando hacia esa ansiada democracia y libertad en Cuba. Y es que la comprensión que el gobierno sueco ya había manifestado el año pasado, que lo llevaba a revisar una ratificación que, por cierto, fue la penúltima antes de que Lituania manifestara su firme negativa porque se habían incumplido todos los aspectos esenciales del tratado entre la Unión Europea y Cuba en lo que se refería a libertades civiles, derechos humanos y apertura democrática. Ahora lo que hemos visto y nos alienta a todas estas organizaciones es el firme compromiso del gobierno sueco a continuar en la ruta que la llevará, me refiero a Suecia, a la denuncia. Aquí quiero ser muy explícito con respecto al uso de esta palabra. La mayor parte de la Ok. gente conecta denuncia única y exclusivamente a la comunicación de un hecho criminal a autoridad policial o jurisdiccional. No, en derecho internacional público, la denuncia es el abandono de un tratado al cual se ha adherido un Estado soberano por razones que generalmente tienen que ver con su quebrantamiento o incumplimiento. Y esa denuncia implicará, como acabo de mencionar, el abandono también de algo que ha sido funesto para Cuba y los cubanos. No importa cuántas buenas intenciones pueda argumentar la izquierda europea, que en algún momento quiso creer que en Cuba había alguna semblanza de una revolución. No importa si eso estaba revestido, insisto, de la mejor intención posible. La evidencia que hoy día los suecos no solamente aceptan, sino que han constatado a través de su propia alegación diplomática, te habla de una isla con el peor ciclo de represión,
con el peor ciclo de migración forzada, con el peor ciclo de corrupción pública, con el peor ciclo de cercenamiento de libertades civiles de su historia, de toda su historia como república. Y esto es para nosotros realmente, realmente alentador. Alentador desde la perspectiva de encontrar funcionarios con un compromiso que va más allá de cualquier tipo de posición política, con un compromiso ético con los derechos humanos, con la democracia. Y es por eso que en las manifestaciones que mis colegas han estado publicando en las redes sociales, manifestaron lo que es una alegría, porque es parte de, te reitero, una jornada que nos llevará por otros países de la Unión Europea, por otros países que ya tienen posiciones avanzadas. Recordarás que contigo discutimos que estuvimos en meses pasados en Polonia, estuvimos en meses pasados en la República Checa, ahora vamos a darle continuidad a esto. Y este es el Hay otro algo, elemento. sí, discúlpeme que te corte, pero hay algo que nos choca a todos, ¿no? Y es que toda Europa del Este vivió el comunismo, saben perfectamente el tipo de régimen que hay en Cuba, y sin embargo habían ratificado ese acuerdo, mantienen esos vínculos con La Habana y mantienen de cierta manera un financiamiento con al régimen cubano. Yo pienso, esto ya es una opinión muy personal, porque me ha tocado tener ese mismo tipo de experiencia y esa perplejidad, inclusive con miembros del Parlamento ucraniano. Imagínate lo que te estoy diciendo, porque aquí me conecto a una pregunta que dejé en el aire de tu primera serie. Y es que hoy, a partir del diálogo con los funcionarios del gobierno sueco, se tiene una comprensión cabal del rol de Cuba como aliado fundamental y estratégico del Kremlin en la agresión a Ucrania. Y sin embargo, nos costó muchísimo, y esto te lo puedo decir prácticamente en categoría primicial, que dentro de la Verkhovna Rada se diera una conciencia plena que en la semana anterior proscribió de realizar acciones oficiales a el grupo de amistad cubano-ucraniana dentro del Parlamento de esa república. Fíjate lo llamativo que es esto. Un país que sufre no solamente una agresión directa, sino que el cómplice más efectivo de su agresor, que bloquea las condenas en los organismos internacionales, que facilita la triangulación de recursos, que envía mediante tráfico y trata de personas a mercenarios a combatir en su contra, demoró lo que para cualquier otra persona no avisada puede parecer excesivo en darse cuenta. ¿Por qué? Y aquí te doy mi respuesta. Creo que la herencia de la Guerra Fría, la construcción de mitos y la propaganda que en su momento desarrollara el régimen castrista, hasta el día de hoy tienen enceguecida a mucha gente. Es mucha la gente que hasta el día de hoy te argumenta, fíjate lo que está sucediendo en México. Más de 100 nuevos médicos cubanos serán sometidos a trata y tráfico de personas, conforme definido por el Departamento de Estado norteamericano, y sin embargo al gobierno de México parece importarle poco y nada. López Obrador está más dispuesto a arriesgar los más de 300 billones en comercio bilateral que tiene con los Estados Unidos y los que sostiene a través del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los propios Estados Unidos, a nombre de una antipatía, puede ser, de una afinidad ideológica, también puede ser, pero sobre todo a la continua presencia de ese mito infame que supo implantar el castrismo en las mentes de la gente que quería soñar que de alguna manera existía algo parecido a una verdadera revolución en Cuba. Tremendo. Y puntualmente, ¿qué pudiera pasar con este acuerdo de colaboración? ¿Qué pudieran hacer estos países a donde ustedes están asistiendo? ¿Se pudiera quebrar este acuerdo? Porque justamente el Parlamento Europeo aprobó de que no entrara ni Miguel Díaz-Canel ni los represores allí al Parlamento, pero poco después vimos que anunciaron una reunión de alto nivel. Entonces, es un poco, a veces cuesta bastante entender cómo son estas dinámicas de la alta política. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo ciclo tiene un fin. Y desde este punto de vista, el ciclo del señor Borrell a la cabeza de las relaciones exteriores y la diplomacia europea ha tocado a un final. Vienen unas elecciones en el Parlamento Europeo, viene un fin de la representación que puede tener España, que designó al señor Borrell a la cabeza de esta instancia. Se barajan algunos nombres, se barajan el nombre de la
quien fuera la premier de Letonia, se barajan algunos nombres en el este europeo. Pero lo más importante, apreciado Mario, se quiso minimizar, y Borrell lo hizo de una forma artera, el rol que hay que reconocer en toda su dimensión de Lituania, al ser el heraldo digno de una posición en pro de la democracia y la libertad en Cuba. ¿Por qué es relevante hoy día que Suecia, o Polonia, o la República Checa, o llegado el caso cualquier otro país del concierto europeo, denunciase y abandonase este marco? Sería una estocada fatal a otra falacia. La figura de la aplicación provisional fue establecida en la economía jurídica europea para realizar acciones cuando la misma, me refiero a la aplicación provisional, redundara en beneficio común del espacio europeo. No creo que hoy día nadie en su sano juicio pueda argumentar que seguirle entregando recursos a organizaciones del régimen va en beneficio del espacio común europeo. Y creo que ahí es a donde este tipo de iniciativas son alentadoras. Nos alienta hacia el futuro, porque no es solamente el hecho del abandono del PDCA, es el hecho de cómo construimos una posición que desde Europa realmente apoye a la sociedad civil, permita una apertura democrática y desarrolle las condiciones para que el pueblo cubano alcance su libertad. Europa se debe esto a sí misma, porque, y esto fue también una parte integral de las conversaciones, ya no se trata de lo que pasa con el pueblo de una Cuba que se percibe más allá de la visión ideológica como lejana, como aquella isla en el Caribe, sino que hoy se trata de un actor que afecta directamente y agrede a la seguridad europea por su rol y complicidad en la agresión a Ucrania. Perfecto, pues muchísimas gracias, Hugo. Mucha suerte en las gestiones que están realizando allá en Europa y, por supuesto, desde aquí estaremos más que pendientes de lo que está pasando y de las consecuencias, ¿no? De los resultados que pueden tener estas gestiones. Gracias, Mil. A ti las gracias. Excelente noche. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.